cuestión contigo. El presidente López Obrador ha planteado una y otra vez que ese culto a la personalidad que ahora le tienen desde las esferas del conservadurismo a Lorenzo Córdoba, actual consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, nació, se generó, se gestó desde los espacios de Carmen Aristegui, que ahí lo invitaban a él como consejero electoral, como experto supuestamente en temas electorales, como, pues vamos, un personajazo de esos con muchos estudios, pero que al fin y al cabo era el junior de Arnaldo Córdoba, quien sí fue muy, muy notable en su época, eh, y, y de ahí, bueno, pues se habla de la personalidad del mismo Lorenzo Córdoba. Un Lorenzo Córdoba que ha sido exhibido una serie de irregularidades, desde ser el encargado de revisar precisamente los gastos de campaña de la precisamente campaña del PRI con Enrique Peña Nieto en 2012. El mismo Lorenzo Córdoba, que en medio de la burla al dar a conocer sus hallazgos, entre comillas, aseguró que no había ningún tipo de gastos de campaña irregulares por parte del PRI o de Enrique Peña Nieto, y que los que sí habían excedido su campaña, sus gastos de campaña eran Morena y López Obrador en 2012. Esto, pues luego se caería a pedazos, luego de que se dieran a conocer la serie de sobornos millonarios que recibieron en esa campaña, que recibió el mismo Emilio Lozoya Austin de manos de Odebrecht, para que pudieran ellos tener algún tipo de palanca en cuanto a al paquete de reformas estructurales en México. No solo eso, es el mismo Lorenzo Córdoba, que verdaderamente representa a esa ultraderecha mexicana, haciendo comentarios sumamente racistas y ofensivos en contra de comunidades indígenas. Te digo, me llama la atención esto porque nos acabas de dar a conocer que es Carmen Aristegui quien pues surge precisamente del Instituto Federal Electoral, que estuvo ella como consejera electoral en tiempos de nada más y nada menos que José Woldenberg. Creo que esto hay que analizarlo muy, muy a fondo, porque en estricto sentido tendríamos en los pedestales del periodismo mexicano a puro politicazo. Yo aquí lo he dicho una y otra vez, me parece que Carlos Loret de Mola, por ejemplo, los montajes, pues no es muy periodista que digamos, es un político absoluto, con todas sus letras. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Ricardo? En efecto, un político, hijo de políticos, Carlos Loret de Mola, y bueno, un personaje que en su momento supuestamente estuvo enemistado con Carmen Aristegui, pero ya vemos que cojean del mismo pie. En efecto, lo reitero, Carmen Aristegui fue consejera electoral de ese instituto, ahora desaparecido, aunque no me atrevería yo a tanto, no podría decir que el Instituto Federal Electoral desapareció. Yo creo que se travestió nada más de Instituto Nacional Electoral, nada más le cambiaron federal por nacional, pero siguen trabajando ahí. Vemos recurrentemente a José Woldenberg participando en las mesas de análisis de ese instituto. Lo vemos como acabamos de ver en este reportaje que presentamos en exclusiva para Sin Censura, que todo lo que dice José Woldenberg, exdirector de la revista Nexos, lo van inmediatamente a publicar en el portal del INE. ¿Qué instituto que se encargue de elaborar los comicios, las elecciones, tendría que estar haciendo eso? No tendría que estar haciendo eso porque se debería deber a la neutralidad, pero aquí no hay neutralidad. El Instituto Nacional Electoral sigue contratando al expresidente consejero, al exconsejero presidente que es José Woldenberg, el orador único que va a decir que el padrón electoral no se debe trasladar a ninguna institución, pero que ya vemos que eso contradice exactamente lo que fue su gestión. No hay ningún problema, como tú bien dices, querido Toño, en que Carmen Aristegui haya prestado sus servicios en el Instituto Federal Electoral. No hay ningún problema. Lo que llama la atención es por qué lo oculta, por qué no lo dice y por qué sus analistas supuestamente versados en los temas electorales no se lo han recordado en ninguna ocasión. ¿O es que acaso tiene ahí a modo a Sergio Aguayo o a Denise Dresser
o a estos personajes que están en esas supuestas mesas de análisis y que dejan pasar la información contundente, y esto no les parece ningún problema, algo que pueda afectar las decisiones que debería de tomar de manera neutral un consejero presidente de un organismo electoral que tiene bajo sus manos las elecciones más importantes, si cabe decirlo, de toda América Latina. Entonces, eso llama la atención. Una mujer, una periodista como Carmen Aristegui, que en su momento se envolvió en el estandarte de la periodista de izquierda, de la periodista contestataria, de la periodista de las causas justas, resulta que no es más que pues una periodista, llamémosle así, una periodista que no ha coincidido con las causas justas ni con el pueblo de México, y que no es más que puro pico de cera, como dice la frase popular. Y bueno, hay que seguir investigando, porque fíjate que estas órdenes de pago nos las hizo llegar gente que está muy enojada con las cosas que está viendo al interior del propio Instituto Nacional Electoral, porque si bien es cierto que los contratos se pueden obtener vía transferencia y con bastante problema, por cierto, estas órdenes de pago nos las da fuentes que trabajan al interior del propio instituto, porque si usted las ve, pertenecen a la empresa y no pertenecen al Instituto Nacional Electoral. Entonces están subrayadas para que usted las pueda ver, para que usted las pueda checar, y que están a nombre del Instituto Nacional Electoral en tiempos, insisto, en que Lorenzo Córdoba dice que no hay dinero, que alcance para poder elaborar los comicios electorales de la mejor forma. Ellos necesitan más lana, pero necesitan más lana, querido Toño, para dársela a sus amigos, como ya se está viendo. Más de 50 millones el año pasado, y este año 43 millones de pesos para una campaña publicitaria. Por cierto que este personaje dice que ha ganado mucho reconocimiento, y en su cuenta de Twitter, lo estuvimos buscando, nos damos cuenta de que tanto éxito no le ha valido un cacahuate, porque no llega ni a 100 seguidores. Eso está extremadamente fuerte y yo le pido al público consentidor de Sin Censura que por favor se mantenga muy, muy cercano siempre de estas investigaciones especiales que hace aquí el queridísimo Ricardo Sevilla. ¿Qué nota, eh? ¿Qué nota hoy? No solamente nos enteramos de los 43 millones de pesos que obtiene el exproductor, imagino, vaya hasta procurador, ¿no? El exproductor de Carmen Aristegui con el INE, sino que ella perteneció, imagínese, esto está muy fuerte, le digo, perteneció al Instituto Federal Electoral como consejera electoral en tiempos nada más y nada menos que de José Woldenberg. No me queda más que agradecerte, querido Ricardo, por estos planteamientos, por esta investigación, y te ruego por favor que nos compartas pues tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, te busque, te lea y vea tus grandes programas ahí en Los Datos Duros, que es un programazo. No se lo pierda, por favor. Claro que sí, querido Toño, te agradezco profundamente, y es un placer para mí coincidir contigo en este medio de comunicación que necesitamos que se fortalezca, porque la familia Sin Censura practica un periodismo libre como el viento, y aquí estamos dando la batalla. Síguenme también, por favor, en Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y le vamos a mostrar más sobre este tema. Meticulosamente se los vamos a ir explicando, además de otras historias de corrupción. Síganme, por favor, también en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y en la columna que escribo en el diario Basta, y por cierto, también en el portal Paralelo 24, que es donde van a dar las investigaciones que publicamos aquí en Sin Censura, y otras tantas que también estamos haciendo para nutrir de datos duros ese portal. Échele un ojo, Paralelo 24,
así de corridito. Te agradezco muchísimo, querido Toño, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo a ti, a producción y al público memorioso. Por cierto que el paralelo 24 divide a Chile y a Bolivia. Te mando un gran saludo, querido Ricardo, a ti, al público memorioso, como tú le llamas, y te agradecemos una vez más por haber estado aquí en Sin Censura. Tiene usted Ricardo Sevilla, gran escritor, gran periodista aquí en Sin Censura. Y mire,